Nos damos cita en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, donde conversamos junto a Felipe Metraca y Koala Contreras, dos históricos de cómo asesinar a Felipes. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Quilpué. Estamos acá directamente en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez y no es mera casualidad porque estamos haciendo esta asociación de elementos cinematográficos, teatrales, literarios, digo, que están muy presentes en su proyecto, en cómo asesinar a Felipe. Ya llevan alrededor de 18 años, 2 décadas, no es menor. Se diferenciaron desde un inicio, en una época, como diríamos, del apogeo de los proyectos solistas. ¿Cómo se desmarcaron ustedes y qué implicó para ustedes eso en la escena chilena? Sí, yo creo que fue un proceso natural, porque nosotros siempre, lo más importante y lo que hasta el día de hoy sigue siendo como lo que nos motiva y nos reúne y nos da energía es la música, y es sentir que somos personas creativas y que estamos desarrollando un proyecto que nos llena a nosotros. Cada vez hay menos colectivos musicales, sino que hoy en día, y yo creo que es un poco el reflejo de los tiempos que vivimos, de individualismo. Nosotros somos un colectivo y funcionamos así, no está forzado y lo seguimos pasando bien también. Cuando la verdad no encaja, tu realidad será un drama. Remontándonos a su inicio, a estos primeros espacios, pensando en los primeros públicos, ¿qué recuerdan de ellos, la conexión que tenían? Cuéntanos de eso. Fuimos buscando ese camino, en realidad no teníamos una idea preconcebida de cómo íbamos a lograr sonar. Empezamos como la mayoría de las bandas o de los músicos tocando en donde se pudiera en realidad, bares pequeños, otros no tanto. Tuvimos, no sé, desde 4 personas o una persona viendo nuestro show hasta la actualidad que tenemos un público fiel. Si bien no es masivo, son fieles a nuestra propuesta que la descubrimos en el camino. Yo vengo del rap, Felipe viene primero de unas propuestas más hardcore, más rockeras. Fuimos presentándonos como herramienta, elemento y se fue desarrollando lo que creo que hoy en día debiese ser un género especial, como Primus tiene lo suyo. Nosotros somos Cómo asesinar a Felipe, ¿no? Como que tuvimos que crear un público un poco. Crear ese nicho. Crear ese nicho, y en el contexto cuando nosotros empezamos era como el boom del indie, más o menos, porque había empezado todo este rollo de la independencia, de la autogestión, y desde el comienzo siempre nos relacionamos mucho con las bandas que estaban también en ese momento empezando. Astro, Teleradio Donoso, Camila Moreno, muchos proyectos independientes que ahí como en esa década empezaron finales de los 2000, 2010. Ese era nuestro contexto, pero siempre nuestra intención es que nuestra música llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿cachai? Como que nosotros no nos ponemos barreras como... Que sea transversal en ese sentido. Claro, entonces siempre tratamos de mezclarnos con todos los estilos musicales, tocar en todos los lugares, y hemos tocado en lugares de jazz, rock, de todo, ¿cachai? Porque nos asocian mucho con el hip hop porque al comienzo era más rap y era más rap jazz. Ya como por el disco el 5 más o menos, o el Comenzará de Nuevo, empezamos a descubrir nuestro sonido, que es el que mantenemos hasta ahora, que yo creo que ese disco, Comenzará de Nuevo, como que ahí hubo como un punto de quiebre en que descubrimos una sonoridad más propia, más particular y que nos gustaba mucho investigar y profundizar. Otto, Operación Teatro Oriente. Sí, ese es para los conocedores. Claro, ahí junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil también. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para usted desde lo grupal, desde lo personal, por supuesto? Sí, lo primero es que se pudo realizar gracias a que nos ganamos un fondo de la música. Gracias a eso pudimos hacer ese concierto que fue súper bonito en el Teatro Oriente con esta orquesta que decías tú, y súper emocionante escuchar nuestra música acompañada de cello, violines, tuba. Eran como 25 con el director. Sí, era increíble. Como 25 músicos. Lo otro es un Teatro Oriente lleno, que para nosotros era... Era emocionante, como que todos nosotros cuando tocamos era con la piel de gallina. Hemos tocado ya más de 16 años hemos estado tocando, y ese sigue estando ahí en el top 3 de los mejores conciertos. Uno de los hitos más importantes. O de los conciertos bien emocionantes que recordamos con cariño también. Después hemos recorrido muchos países: Ecuador, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rumania, España, Serbia.
Siempre llevando nuestra propuesta musical, y cuando tú estás con gente que no entiende el idioma, sí, ahí nos damos cuenta que nuestra música, con los otros elementos, transmite el mensaje. Gente que habla otro idioma, escucha la música, ve la manera que se está interpretando y ya se hace su propia idea y no es tan diferente a lo que uno está transmitiendo. Te permite viajar primero que todo. Entonces hay comunión sí o sí. Se levantará, caminará, comenzará de nuevo. Se levantará, caminará, comenzará de nuevo. Son bien eclécticos en sí mismos, pero me imagino que también alguien propulsó eso desde la producción. Ya sabemos ahí antecedentes y que es una pregunta ya que ustedes yo creo que... No, sí, es que justo en ese momento nosotros... Ya la saben. Claro, Billy Gould lo conocimos el año 2010. Y ahí empezamos a trabajar con él, que era 2010 era Color y Cadáver y ya lo habíamos hecho. El disco siguiente fue Comenzará de Nuevo, que claro, obviamente con su presencia y también un poco nuestra inquietud que empezamos a escuchar en las giras, que me acuerdo que hicimos una gira para el sur y escuchamos mucho rock progresivo en esa van que llegamos a... Crimson? Sí, King Crimson, Yes, Genesis, toda esa setentero, también más moderno como tipo Tool. Esa música nos influenció y el disco que salió Comenzará de Nuevo tiene mucho de eso porque también agregamos sintetizadores, que conocimos esa parte de los sintetizadores análogos y otros sonidos, ¿cachai? Y él mezcló ese disco, lo grabamos acá en Chile con el Chalo González y él lo mezcló, entonces claro, ahí también justo en ese momento se produjo como este comienzo de trabajo en Cool Arrow, que es su sello en California, y ahí la banda como que tomó este giro que yo creo que también es más rockero, como que nos fuimos un poco más para el rock y obviamente todos los fanáticos de Faith No More y de todas las bandas que están alrededor de Faith No More también nos empezaron a prestar un poco de atención. Esta ética de trabajo que tuvieron también con Billy, ¿qué pudieron aprender de ellos siendo parte de esta gira que estuvieron en Argentina, en Luna Park, en Brasil? ¿Qué rescatan de esa ética, de esa rigurosidad del trabajo? La disciplina, como de alguna manera la estructura está coordinada. Un poco lo que vimos en Alemania también, de tal persona se dedica o toma esta función y así. Nosotros los latinos estamos acostumbrados a hacerlas todas. Hombre orquesta, mujer orquesta. Ese tipo de cosas es llamativa. Me acuerdo cuánto, eran como 100 personas el staff de Faith No More en ese momento. Por otro lado, nadie se cree superior o inferior. Eso no está presente en todos los artistas de ese nivel. Y también tocar con ellos, ponte tú, en Luna Park, lleno, también nos generó mucha confianza en nuestro proyecto. Pasaron cosas bonitas, como empezamos a tocar y de a poco la gente empezó a llamarle la atención al grupo telonero, cosa que nos contaban los locales que no es común en el público argentino. Después que los integrantes de Faith No More, que no nos conocían, subieron a ver nuestro show. Yo creo que ha sido una de las personas importantes que hemos conocido en este camino para poder estar aquí al día de hoy, vigente, activo, independiente, porfiados y proponiendo. Continuamos conversando junto a Felipe Koala sobre la fuerte imaginería de cómo asesinar a Felipes. Chicos, bueno, me gustaría volver al arte gráfico, pensando en este arte de Ariel Altamirano, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ustedes van trabajando con él? Y no solamente con él, sino que también desde lo audiovisual, trabajar todos estos elementos más cinematográficos, por decirlo. Desde que empezó la banda estamos trabajando con él. Y él creó estos personajes, cabeza de instrumentos, que fueron icónicos en su momento. Hicimos stencil, rayamos Valparaíso, Santiago. Nosotros salíamos a rayar en esa época. Hicimos stickers y empezó a crecer un poco la parte artística. Al comienzo era más guiado porque
queríamos que las portadas de cada disco fueran contando una historia también, ¿cachai? Entonces, en la primera estábamos peleando, después aparecimos muertos, después estábamos como en un ciclo infinito, después en un viaje, un barco. Entonces empezamos a crear conceptos alrededor de la parte gráfica, de la parte musical, la parte narrativa, etc. O sea, siempre nos ha gustado mucho eso, acompañar la música con otros elementos, tratar de crear un universo alrededor, asimismo con los videos y nada, por ejemplo, al comienzo todos nuestros conciertos los llamábamos asesinato número 1, número 2, y él hacía afiches, o sea, el Ariel ha hecho una cantidad de afiches de conciertos pero debe tener discos duros llenos de material de CAF. Los afiches también llamaron harto la atención. Llamaba mucho la atención porque usamos esa línea gráfica. Como gangsteril. Sí, había unos bien gángster y hasta Orange Clockwork. Sí, mucho con cine Daft Punk, antiguo, sí, cine clásico, italiano, eso también nos gusta mucho y a veces haciendo referencia también a los momentos de contingencia, ¿cachai? Cuando pasaban cosas con la iglesia, hacía algo referente a eso, o el estallido. También él fue tomando un protagonismo y también una independencia. Y funciona súper bien y nosotros somos muy fanáticos de estar haciendo siempre stickers, de andar pegando stickers, de estar haciendo cosas gráficas que aportan mucho a lo musical. Arrasó con la ciudad en silencio. Nunca más dejaron de tocar los instrumentos porque están vivos, están vivos. Ya. Chicos, les quiero dar las gracias, Felipe, Koala, por estar acá presentes, por poder conversar con todo este bagaje, experiencia que tienen y con todo el ímpetu también por su arte, porque eso es lo que ustedes entregan. Pienso que mantenerse activo en movimiento es importante para que esto no se detenga, no se pierda esa energía. Y aquí estamos.